Estimados estudiantes, vamos a resolver el ejercicio sobre continuidad de una función. Dice, dada la gráfica de la función f, analice la continuidad cuando x es igual a 4. Cuando te pregunta analizar la continuidad, se refiere a que debes verificar los tres criterios de continuidad, ¿no? Y luego concluir si la función es continua o no cuando x es igual a 4. Aquí tenemos la gráfica de la función f, ¿no? Es una función por tramos, ¿no? Me dan la gráfica. Entonces, estudiantes, vamos con el primer criterio, ¿no? A ver, vamos con el primer criterio de continuidad, ¿no? El primer criterio, vamos a ver f de 4, ¿no? La imagen de 4, f de 4, ¿a qué es igual, no? A ver, según la gráfica de la función f, ubicamos en el eje x el número 4, aquí está. F de 4, su imagen sería 3, ¿no? Recuerden que la imagen tiene que ser un punto cerrado, ¿no? Entonces notamos que f de 4 es 3, es decir, x, cuando x es igual a 4, su imagen f de 4 es 3. Por lo tanto, f de 4 está definido, está bien definido, dado que 4 pertenece al dominio, ¿no? Pertenece al dominio. Entonces se está cumpliendo el primer criterio, ¿no? De continuidad, ¿no? No te olvides que el primer criterio lo que nos dice es que f de a está definida, es decir, a pertenece al dominio, ¿no? ¿Cómo sé que 4 pertenece al dominio? Porque su imagen f de 4 es un número, mira, me sale 3, o sea, está bien definido, ¿no? Muy bien. Cuando no estaría definido, cuando f de 4, por ejemplo, no me sale que no tiene imagen, es decir, no es igual a un número, ¿no? Ahí no estaría definido, ¿no? Entonces f de 4 está bien definido, dado que sale 3, ¿no? F de 4 es igual a 3. Es decir, 4 pertenece al dominio de la función f. Eh, a ver, para que les quede claro el criterio 1, por ejemplo, si fuese 3 chicos, f de 3, si buscamos al número 3 en el eje x y quiero hallar su imagen f de 3, no voy a pensar que es 0, ¿no? Es abierto. Abierto significa que no pertenece, ¿no? Y si buscamos por ahí algún puntito cerrado, no hay, miren chicos, no hay, ni arriba ni abajo. Entonces aquí f de 3 sí eh, no tiene imagen, f de 3 no hay un número, ¿no? F de 3 no es igual a un número. Entonces ahí dirías que f de 3 no está definido, ¿no? Dado que el 3 no pertenece al dominio. En nuestro caso, el 4, profesor, pero ahí tiene un abierto, sí, pero puede tener un punto abierto en 4, pero si sigues observando la gráfica te das cuenta que hacia arriba hay un puntito cerrado, o sea, sí está bien definido, ¿no? F de 4 es igual a 3, ¿ya? Muy bien, el primer criterio sí se cumple entonces, ¿no? El criterio 2, hay que ver si el límite existe o no, ¿no? Entonces, para ver si existe o no, chicos, recuerden que en este paso se deben analizar los límites laterales, ¿no? Entonces, calculamos límite de f de x cuando x se aproxima. Recuerda que acá estamos analizando la continuidad en x igual a 4, ¿no? Entonces, cuando x se aproxima a 4 por la izquierda, ¿no? Entonces, eso lo tienes que sacar ese límite lo tienes que calcular a partir de la gráfica, ¿no? A ver, vamos a la gráfica. Buscamos el número 4, está aquí en el eje x. Me aproximo a 4 por la izquierda, significa que para valores de x menores que 4. Entonces, nos ubicamos ahí bien cerquita al 4, pero por la izquierda. Nos desplazamos de manera vertical hasta tocar la gráfica. Y luego, una vez que toques la gráfica, te desplazas al eje y de manera horizontal, ¿no?
y te das cuenta que es aproximada, los valores de y se aproximan al número 1, ¿no? Se aproximan al número 1. Muy bien, entonces ya calculaste el límite lateral por la izquierda, ¿no? De manera similar vas a calcular el límite lateral por la derecha, ¿no? Límite de f de x cuando x se aproxima a 4 por la derecha. Nuevamente lo resuelves de manera geométrica este límite, lo calculas de manera geométrica. Entonces, mirando tu gráfico, ¿qué significa que x se aproxima a 4 por la derecha? Significa que los valores de x son mayores que 4. Entonces, mayores que 4 están a la derecha por acá, ¿no? Mayores que 4. Luego te desplazas de manera vertical hasta tocar la gráfica, ¿no? Lo toca por aquí. Luego te diriges al eje Y de manera horizontal y te das cuenta que los valores de Y se aproximan también nuevamente al número 1. Entonces, ahora comparamos los límites laterales, observamos que ambos existen porque sale un número, existen y son iguales, ¿no? Entonces significa, conclusión, que el límite de f de x cuando x se aproxima a 4 es igual a 1, ¿no? Es decir, existe. Recuerden la definición de existencia del límite. Un límite existe cuando los límites laterales existen y son iguales, ¿no? Por lo tanto, chicos, concluimos que el segundo criterio de continuidad también se cumple, ¿no? Sí se cumple. Muy bien, ahora nos faltaría ver el tercer criterio de continuidad. Recuerden que el tercer criterio dice que el límite de f de x cuando x se aproxima al número a debe ser igual a f de a. Es decir, chicos, debes comparar la parte 1 y la parte, simplemente comparar, ¿no? Vamos a comparar entonces, a ver, vamos, tercer criterio, a ver, vamos a comparar ambas partes, tercer criterio. Eh, por un lado tenemos, por la parte 2, que el límite de f de x, cuando x se aproxima al número 4, nos salió 1, ¿no? Ahora lo comparamos con la parte 1, es diferente, ¿no? 1 es diferente de 3, que es igual a f de 4, ¿no? Entonces te das cuenta que la parte 1 y la parte 2, ¿no?, de los criterios de continuidad son diferentes, ¿no? La parte 2 nos salió 1 el límite, y en la parte 1 nos salió 3 el valor de f de 4, ¿no? Entonces son diferentes, por lo tanto, entonces no se está cumpliendo, no se cumple el tercer criterio de continuidad, ¿no? No se está cumpliendo. Deberían ser iguales, dice el tercer criterio, no, ¿no? Deberían ser iguales, ¿no? Pero acá observamos que el límite de f de x cuando x se aproxima a 4 nos salió 1. Pero el f de 4 no sale 1, sale 3, o sea, son diferentes, ¿no? Y por lo tanto ya concluyes, ¿no? Recuerda que te está pidiendo en el ejercicio analizar la continuidad cuando x es igual a 4, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces, conclusión, ponemos ahí por lo tanto, ¿no? Conclusión, por lo tanto, la función f no es continua, en x igual a 4. Ya está, esa sería la respuesta ya del ejercicio, ¿no? Muy bien, entonces no te olvides cómo analizar la continuidad, ¿no? Tienes que analizar cada criterio y ver si se cumple o no se cumple, ¿no? Muy bien, chicos, entonces esa sería la solución del ejercicio